Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno que están bien, gracias al Señor. Damos gracias al Señor por un nuevo día. ¿Cuántos están alegres por estar vivos? Tenemos que estar alegres. Muchos en este momento están partiendo, despidiéndose de esta vida y nosotros hemos decidido estar aquí, en la casa del Señor. Algunos parece que se fueron de viaje. Aprovecharon el puente que decimos nosotros y se fueron de viaje. Oramos para que les vaya bien y regresen con bien, ¿verdad? Para que el Señor esté con ellos, para que el Señor los proteja. Sé que hay mucho trabajo durante todo el año y estos días se aprovechan para viajar. Pero es enorme el taco, las filas que se hacen. Entonces, prevención con los que van a viajar. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Muy bien, Dios les bendiga. ¿Otro más? Usted también, vamos a darle un aplauso a ellos dos que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos ¿a quién? A Dios y amamos a las personas. Son importantes las personas para Dios, pero también para nosotros. Le damos también la bienvenida a nuestra hermana que tenía reposo por allá. Bienvenida mi hermana, Dios le bendiga. Qué bueno verla nuevamente. Ahí está en recuperación. Seguimos orando por usted para que el Señor la levante y le dé fortaleza en sus huesos. ¿Quiénes están preparados para escuchar la palabra de Dios? Amén. Diga yo, estoy preparado para escuchar la palabra de Dios. Amén. Busque su Biblia allí donde está o en su celular, un bloc de notas. Y me gustaría mostrarles esta imagen inicialmente. ¿Quiénes saben quién es este hombre? Levanten su mano. Ajá. ¿Cómo se llama? Usain Bolt. ¿De dónde es? De Jamaica. Famoso el hombre, ¿verdad que sí? Súper famoso. Estableció un nuevo récord Guinness. En 100 metros, 9.58 segundos. Imagínense. Una cosa extraordinaria. Y yo estaba viendo reportajes acerca de este hombre, porque es un excelente atleta, ya retirado, aunque está muy joven, pero ya está retirado, y el entrenamiento era increíble. Pero una de las cosas de las cuales estudian más los expertos en deporte y hasta hacen gráficos científicos y miden los ángulos porque su inicio, su despegue era increíble. Y los primeros pasos son muy importantes, pero también los últimos, cuando ya se va a llegar a la meta. Y una de las cosas que resaltan en este hombre era que todo el tiempo él se estaba extendiendo. ¿Y sabe qué es extenderse? Lo vamos a ver más adelante. Porque la Biblia habla acerca de eso, de extenderse. Y él, usted lo puede ver, yo sé que ustedes van a ver videos acerca de este hombre, Usain Bolt, y pareciera que está como corriendo todo el tiempo así, como inclinado. Y sus ojos están en el camino, pero también está viendo ¿qué? La meta. Está concentrado en eso. No le da tiempo de mirar a los lados. Aunque hay miles de personas viéndolo a su alrededor y cuando transmites hay millones, no hay tiempo de mirar a los lados. Está constantemente concentrado en el camino, pero sobre todo los ojos en la meta. Y ellos se preparan para las Olimpiadas 4 años. 4 años, no solamente 4 años, hay unos que se preparan toda su vida. Los gimnastas empiezan a los 3, 4 años y empiezan a competir. Y es posible que toda su vida se estén preparando para las Olimpiadas y cuando ellos compiten, quizás algo muy corto, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero ahí es determinante. Toda una vida, años de preparación para una sola actuación.
Y esa actuación puede marcar la diferencia. Y eso pasó con este hombre. Vamos adelante. ¿Qué debe hacer un corredor para ser campeón? ¿Qué creen ustedes que debe hacer un corredor? Entrenar, ¿verdad? ¿Qué más? Tener disciplina. ¿Cómo debe ser su alimentación? Saludable, equilibrada, ¿verdad? Tiene que tener un nutricionista, tiene que tener un entrenador, un mentor o coach. En la disciplina tiene que eliminar muchas cosas de su vida, muchos hábitos, hacerlos a un lado y establecerse nuevos hábitos. Debe tener un entrenamiento mental, emocional, físico y hasta espiritual. Es un atleta de talla mundial si lo quiere ser, si quiere ser un campeón. Y yo sé que hemos visto, sobre todo en el fútbol, estrellas del fútbol que llegan al país del partido, del campeonato. ¿Y qué deberían hacer ellos? Acostarse temprano, ¿verdad que sí? Cenar liviano, algunos hasta están en ayuno, pero hay otros que se van ¿de qué? De carrete, de rumba, y pasan la catástrofe al otro día, ¿verdad que sí? Porque debe haber una preparación especial el día anterior. Bendito pasado, dile al que está a su lado, bendito pasado. Estamos en una serie hablando del pasado y hemos visto ya 4 partes. Y al principio hablamos de no vivir en el pasado, es necio estar diciendo antes era mejor. No es de sabio decir esas cosas. Aprendimos mucho en la primera parte y está grabado en YouTube. ¿Para qué nos sirve el pasado? Nos habló Mervin. Y hablamos de que Dios hace cosas en nuestro pasado o hizo cosas que se convirtieron en historia, que quedaron atrás, pero que nosotros podemos sacarlas adelante, ¿verdad que sí? Como cuando el Señor nos provee, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos defiende. Y podemos decir, así como lo hizo en el pasado, lo puedo hacer hoy y lo puedo hacer mañana, en el futuro. En el tema número 3 hablamos acerca de las maldiciones generacionales. Y el jueves pasado hablamos de otras aristas acerca de las maldiciones generacionales. Y yo sé que este tema impactó bastante. Me pidieron el bosquejo, todavía siguen haciendo preguntas. Y aprendíamos que el Señor le decía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel acerca de un refrán. Él decía, nunca más se diga esto. Que los padres comieron ¿qué? Las uvas agrias y los hijos tienen o sufren la dentera. Lo pueden ver en YouTube. Y el cuarto domingo, la semana pasada, hablamos adiós a mi vida pasada. ¿Se acuerdan del saco o blazer que yo tenía por allí? Que me quedaba grandísimo. Acuérdese de eso siempre. El Señor nos ha hecho una nueva vestidura. Es completamente nueva, hecha por Dios a su imagen. Él está conforme con eso. Y Él desea que nosotros nos pongamos esa vestidura. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Algunos de los que está acá, nuevo creyente, persona en el evangelio que tiene 10, 15, 20 años, ministro, puede ser profeta, apóstol, como usted quiera llamarse. ¿Se le ha salido por casualidad alguna vez el viejo hombre o la vieja mujer? ¿Qué hacemos allí cuando se nos sale? Nos quitamos la vestidura nueva, ¿verdad que sí? Y nos ponemos el saco viejo. Ajá, yo dije, se le ha salido en alguna oportunidad. ¿Y ha quedado vestido algún día o 2 días con esa vestidura vieja? A veces nos ha pasado. Tenemos una ira, un enojo, una molestia y estamos pecando. Y la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablando del enojo, pero hay muchas cosas. Hay muchos pecados, la mentira, la calumnia y un montón de cosas más. Ahora vamos adelante y vamos a ver el tema número 5 y vamos a cerrar esta serie. Me olvido y me extiendo. Si pueden poner en el cronómetro. Me olvido y me extiendo. Anótelo allí. Me olvido y me extiendo. Seguimos adelante. Yo quiero que usted se ubique por favor en la carta Filipenses 3:13. Es una carta hermosísima. Y hay unos versículos que yo sé que ustedes lo saben.
y que son muy, muy conocidos por nosotros, muy famosos, que dicen: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El siguiente versículo dice: prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiénes habían leído esos dos versículos? La mayoría, ¿verdad? Y seguramente habrá escuchado muchas predicaciones y meditaciones acerca de estos versículos. Vamos a hacer un recorrido rápidamente en este capítulo 3, en el versículo 1, la anterior. Él empieza este capítulo 1 diciendo: mis amados hermanos. Y esto es importante decirlo y destacarlo. Parece un saludo muy simple, pero Pablo se identifica con sus hermanos. Y nosotros acá en Vida Eterna, todos los que estamos acá, que hemos nacido de Dios o hemos nacido de nuevo, ¿somos qué? Hermanos. ¿Cuántos son hermanos? Amén. Y yo sé que esto al principio incomoda. Cuando la gente llega como visitante y empieza como nuevo creyente y le dicen hermano, hermana, y dicen: hermano, ¿qué es eso? Porque no están acostumbrados, ¿verdad que no? Pero a medida que uno va asistiendo y uno va aprendiendo y empieza a recibir esa cultura bíblica, educación cristiana, uno ya comprende a qué se refiere, hermano. Y yo le escribo a todo el mundo, cristianos o no, hermanos y hermanas. Y a veces no me entienden, pero Pablo dice: mis amados hermanos. Pase lo que pase, que dice: alégrense en el Señor. Les pregunto algo: ¿a alguien ha pasado algo difícil esta semana? Levante su mano sin vergüenza, sin pena. Muy bien, la mayoría. ¿Y la semana pasada? ¿Y la antepasada? Ustedes no salen de una. Yo también he pasado por muchas. Y él dice: alégrense, pase lo que pase. Pero nos vamos a alegrar ¿en quién? En el Señor. ¿Han tenido problemas en el trabajo? Amén. ¿En quién nos vamos a alegrar? En el Señor. ¿Han tenido problemas en la familia? Sí. ¿Nos vamos a alegrar en quién? En el Señor. ¿Han tenido problemas en el barrio? Con los vecinos, en la calle, en el metro. ¿Quién no ha tenido problemas en el metro? Todos. José todavía no, porque se la pasa bien por ahí. Ajá. Alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para protegerles ¿qué? Su fe. Él quiere proteger no el cuerpo, es su fe en lo que hemos creído, en quien hemos creído y en quien hemos creído, ¿cómo se llama? Jesucristo. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Y de dónde escribe esta carta Pablo? Está en la cárcel. Está preso en Roma. Y él dice: pase lo que pase, alégrense. Pablo está preso y yo estaría llorando. Cualquiera de los que está acá estuviera preso y estuviera ¿qué? El Señor se olvidó de mí, ¿cómo va a ser posible? Yo, hijo tuyo, Señor. No. Aquí él está diciendo alégrense y él está alegre en el Señor. ¿Seguimos? Si ustedes leen los versículos 2, 3, 4, 5, Pablo empieza a describir una situación que está pasando. Y esto es posible que pase en muchas iglesias. En la iglesia llegan hermanos de todo tipo. Y nosotros los hombres nos inventamos toda clase de denominaciones. Pentecostales, bautistas, de Asambleas de Dios, Luz del Mundo, no sé qué, del fuego, otros del agua, otros del aire, como usted le quiera llamar. Eso es puros inventos de hombres. De verdad que sí. Guerrero, soldado, como usted lo quiera llamar, eso es normal. Y eso está bien, yo no lo critico. Si usted nos visita por primera vez, nosotros somos Vida Eterna. Y ya. Así nomás. Y estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Así de simple, mis hermanos. Quizás usted se esperaba otra cosa, pero somos así. Entonces, en la iglesia que él había fundado en diferentes viajes, se estaban conformando las iglesias y empiezan a visitarse unos de otros creyentes y vienen con una mezcla de los judíos, los hebreos, los nuevos cristianos. Entonces, ¿saben qué estaban predicando?
que debían de circuncidarse. ¿Y qué es circuncidarse? Mutilarse una parte del miembro viril, o sea, del miembro del hombre, la parte interna. Y ellos decían que tenían que circuncidarse para ser salvos. Entonces Pablo dice, circuncidarse para ser salvo. No puede ser. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada en nuestro cuerpo para ser salvos. Lo único que dice el Señor Jesucristo es que creamos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿y qué establece? El que cree es salvo. Por supuesto, el que cree, ama a Dios, obedece a Dios, vive una vida en santidad, y hay un montón de cosas que tenemos que hacer para identificarnos con Cristo en su vida y en su muerte. Pero estaba pasando que se estaba mezclando una cosa con la otra, y la iglesia se divide cuando vienen nuevos y empiezan a susurrar a los líderes, a los más viejos, y los viejos caen o creen. Porque es fácil confundir a un nuevo creyente, a un invitado, pero que confundan a uno viejo, y me disculpan la expresión, mis hermanos, viejos de tiempo, no de edad, ni de espíritu, pero estaba pasando eso. Y estaban diciendo que habían que hacer cosas para poder ganarse la salvación, para poder heredar la salvación. Seguimos adelante. Entonces Pablo despliega su currículo. Y ustedes lo van a ver en los siguientes versículos, antes del 13. Entonces Pablo dice, circuncidado al 8º día, dijo. Yo soy circuncidado. Israelita de pura cepa, dice. De la tribu de Benjamín, más encima. Fui fariseo y obedecía la ley al pie de la letra. Fui fariseo y obedecía la pie de la letra, al punto tal de que mataba en nombre de Dios. Entonces, en otras palabras, él está diciendo, yo tengo todos los requisitos que ustedes dicen y aún más. Alumno o estudiante de Gamaliel. Incluso había matado a Esteban, de los primeros cristianos. O sea que Pablo había hecho un montón de cosas, entre comillas, para ganarse la salvación. Saulo de Pablo. ¿Si estamos en contexto, iglesia? ¿Estamos al día? ¿Sí? Levanten la mano el que esté extraviado, perdido. ¿No? Ok. Seguimos entonces. En el versículo 8 y parte del 9 dice, habiendo desplegado su currículo, dijo, es más, todo lo anterior, lo considero ¿qué? Una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué era todo? Todo era una pérdida. Todos los títulos que él había alcanzado, todas las cosas que él había hecho anteriormente, era una pérdida, una basura, no servía, comparado con el supremo valor de conocer a Cristo. Y yo necesito que usted le ponga un asterisco, subraya allí, porque esto es importante. Pablo está diciendo, no hay nada comparado a conocer a Jesucristo. Porque la palabra establece en Juan que conocer a Jesús es la vida eterna. Todo el que conoce a Jesucristo obtiene la vida eterna. Una persona que conoce a Jesucristo jamás será la misma. Nunca más. Porque ha conocido a Dios, al Hijo de Dios, al que murió y resucitó por nuestros pecados y que viene en una nube blanca. Y la palabra establece que toda rodilla se doblará. Imagínese. No es como conocerme a mí, que usted venga y, mira, aquí el pastor, mucho gusto. No conozco a nadie. Un ser humano normal, porque yo soy igual que ustedes. Pero que conozcamos a Jesucristo es lo máximo. Y él está diciendo, todo es una pérdida comparado al supremo valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido ¿qué? Todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. En otras palabras, lo máximo, lo que tiene más valor es conocer a Jesucristo y encontrarme unido a Él. ¿Cuántos creen igual que Pablo? Amén, ¿verdad? Yo oro al Señor para que la iglesia, todos los miembros, todas las ovejas de este redil, podamos pensar como Pablo.
todo lo que tenemos es una pérdida con tal de conocer a Cristo y encontrarme unido, asido, aferrado a Él. Jesucristo mismo decía en vida: separados de mí, nada pueden hacer. Si nos separamos de Cristo, perdemos. Perdemos todo hasta la vida eterna. Seguimos adelante. En el versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo. Y no se está contradiciendo. Porque Él está diciendo: lo más importante en mi vida es conocer a Cristo. Y Él dice: quiero conocer a Cristo. Y Pablo no conocía a Cristo. Sí lo conocía. Porque lo vio cara a cara. Y su encuentro lo dejó ciego por un momento. Y lo cambió de ser un asesino a ser un discípulo de Cristo. Ahora estaba ganándose las naciones, estaba predicando, estaba viajando, estaba fundando iglesia. Y él dice: quiero conocer a Cristo. Y esto me encanta, porque es un ministro, es un siervo humilde que desea cada día conocer a Cristo. Como pastor, iglesia, yo todos los días, conozco más del Señor. Todos los días. Y yo le digo al Señor, porque tenemos charlas: Señor, yo no sabía que tú actuabas así. ¿De verdad? ¡Wow! Me sorprende. Y Luz me dice que yo soy el regalón del Señor. ¿Sí? Ella le da como una envidia. Sí, una envidia santa, porque es que tú no hablas, a veces ni oras, cree ella. No, mentira. Estoy echando de broma. Pero yo le digo a Luz, a mí me gustaría tal cosa, le digo yo. Es como un deseo, así. Y el otro día tocan la puerta, tata. Llegó lo que yo quería. Y yo digo: Señor, de verdad yo no soy digno de esto. Yo no soy digno de esto. Dios es tan fiel, tan misericordioso, que aún nuestros deseos Él nos los da. Dios le ha dado algo y usted se ha sorprendido. Levante su mano. ¿Cuántos están acá por la misericordia de Dios? Amén. Y Él dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Quiénes quieren conocer a Cristo? ¿Y quiénes quieren experimentar el gran poder que le levantó de los muertos? Ahí se bajaron las manos. ¿Por qué? Porque tenemos que morir. ¿Quiénes quieren morir por Cristo y ser resucitados? Amén, dijo. Ustedes están como la viejita. No todavía, Señor. Eso es muy lindo, delicioso conocer a Jesucristo. Pero Pablo está diciendo: yo quiero conocer, a pesar de que lo conozco. Es más, yo me atrevería a asegurar que Pablo estaba diciendo así como que: yo quiero conocer a Cristo tanto como Él quiere que yo lo conozca. Porque el Señor quiere que nosotros lo conozcamos. El Señor quiere que al levantarnos, encontrarnos con Él. Él quiere eso. Pero a veces nosotros no hacemos eso, ¿verdad que no? Él quiere en la noche una cita, a solas con Él. No solamente en los momentos tristes, porque todos clamamos en los momentos tristes, en los momentos de problema. Constantemente me escriben y me llaman y nos reunimos y me cuentan calamidades: pastor, mire, tengo este problema. Y yo estoy para eso. Iglesia, yo estoy para eso, para ayudar. Y es buenísimo que busquen a uno en las malas, pero casi nunca buscan a uno en las buenas. Nunca dicen: pastor, mire esta bendición, vamos a compartirla. No. Uno ora por algo, lo obtuvo, ni las gracias. ¿Nos damos cuenta cómo somos, hermanos? Pastor, oré por esto. Y uno empieza a orar y obtienen eso. Ni le informan a uno que obtuvieron eso. Y yo creo que el Señor a veces, yo creo que nosotros le hacemos eso a Dios. Señor, estoy en este problema, mira esta tragedia, mira esto, Señor. Y cuando tenemos el premio, la recompensa, la bendición. Señor, recuerda la otra petición. Señor, todavía la lista no ha terminado. No podemos ser así, iglesia.
Entonces tenemos que conocer a Cristo, pero también experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, la resurrección de los muertos. Porque cuando nosotros muramos, resucitaremos en gloria, mis hermanos. Y este cuerpo, que aunque es lindo y hermoso, no, mentira. Este cuerpo, aunque nos pueda gustar, no va a ser comparado a nada. Y yo digo que es lindo y hermoso porque si yo no me lo digo a mí mismo, nadie me lo va a decir, mi hermano. Yo tengo que creer que Dios ha hecho una obra maravillosa conmigo y tengo que amarme. De hecho, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces no amamos porque ustedes mismos no se aman. Seguimos adelante. Punto número 1, me olvido y me extiendo. Son 2 puntos que yo sé ya que ustedes lo intuyen. El primero es olvidarse del pasado. Ya teniendo un contexto histórico, sabiendo que Pablo está en la cárcel, que él dice que todo es basura, lo ha perdido por conocer a Cristo. Lo más importante para Pablo, ¿qué es? Conocer a Cristo. Y estar unido con el Señor al punto tal de morir como Cristo. En otras palabras, Pablo quiere no solamente conocer a Cristo, sino imitar a Cristo, caminar como Cristo, hablar las palabras de Cristo, comportarse como Cristo y, si es posible, morir como Cristo. Olvidarse del pasado. Seguimos. Vamos al versículo 13 que ya lo leímos. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ya podemos comprender de qué está hablando Pablo. ¿Qué no había alcanzado? El pleno conocimiento de conocer a Cristo. Cuando uno lee esos versículos así nomás no los entiende. Pero ya ahora sabemos de qué está diciendo Pablo. Y por eso él decía, yo conozco al Señor, pero quiero conocerlo más. Y nosotros, ¿quiénes conocen al Señor? Levanten su mano. Al Señor Jesús. Muy bien. Tenemos que conocerlo más, a la plenitud. Todos los días tenemos que conocer al Señor Jesucristo, a nuestro Dios Padre, al Espíritu Santo, cómo obra, cómo nos habla, cómo nos acompaña. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Y esta es la primera parte que vamos a ver. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Les pregunto algo. ¿De qué te debes olvidar? ¿De qué tenía que olvidarse Pablo? De muchas cosas, ¿verdad que sí? Él había matado a mucha gente. Era un asesino. Y yo creo que Pablo pudo, como muchos asesinos, lo digo porque a muchos asesinos les pasa así. No es que hable con muchos asesinos, pero he visto programas. Y lo que les pasa después, tienen unos episodios, unas pesadillas donde ven sus víctimas. Yo no sé cómo dormiría Pablo. Pero él está diciendo, olvidando lo que queda atrás. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo mataron a Esteban? Estudiando un poco cómo era eso, porque parecía lamentablemente, y lo debo decir con pena, parecía una obra de arte matar apedreado. No era así nomás que le lanzaban piedra. Eran expertos tiradores de piedra. ¿Usted se imagina eso? Los fariseos eran expertos tiradores de piedra. Y dicen los estudios, los expertos, que empezaban de arriba hacia abajo. Le daban en las piernas abajo y buscaban tumbarlo o partirle las piernas con las piedras, de manera tal de que quedaba arrodillado, pero que estuviera consciente para que sufriera. Iban uno a uno, no eran todos al mismo momento porque lo mataban de una vez. Era un ritual de asesinato y Pablo estaba allí contemplando todo eso. Y lo fueron derrumbando y lanzándole piedras, y por eso él dice que se abre el cielo, que ve a Jesucristo. Y ellos cada vez con más rabia tiraban piedras y tiraban piedras hasta que lo desfiguraban, le reventaban el cráneo. ¿Se puede imaginar en las noches entonces? En alguna de esas noches, Pablo recordando la mirada de Esteban. Y no solamente de él, de las mujeres que mató, de los niños que mató, porque los mataban a todos. Un asesino no olvida a sus víctimas. Los asesinos en serie no olvidan sus víctimas.
tienen pesadillas con ellos. Y Pablo dice, olvido lo que queda atrás. No es que lo va a borrar de su mente, sino que lo va a dejar atrás. Y no voy a preguntar cuántos han asesinado, no, porque me va a pasar lo que pasó en Copiapó. En la sede anterior, que éramos poquitos. Éramos como 30, eso hace como 2 o 3 años. Y entra una persona, venía herida, golpeada, y entra en la reunión de nosotros cantando, adorando al Señor, esperando a todos los que se van a convertir, aquellos enfermos, sedientos, necesitados de Jesucristo. Y Él dice, maté a 2, y la gente, ¡uah! Salieron corriendo todos y me dejaron a mí solo. Y los que estaban a su lado salieron corriendo. Y el cacique dice, ¿pero qué dije? Yo acabo de matar a 2 personas. Y la gente adorando así, casi que hacían. Y seguimos adelante. Yo salí, bajé las escaleras y la gente de arriba se asomaban así para ver qué había pasado conmigo. La gente tenía terror, miedo, pánico. Y cuando yo subí con él tranquilo, pastor, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hizo? Nada. Y a los 2 o 3 meses fue también. Y quería decir lo mismo. Y yo le dije, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a seguir matando gente o se va a convertir a Cristo? Porque de eso se trata. Cuando uno sigue a Cristo y el poder de Cristo entra en nuestras vidas, hay transformación. Después de esa vez no volvió más. No sé qué pasó con él. Oramos por él. Dios quiera, ya sea un servidor, un ministro, un predicador de su palabra, de la palabra del Señor. Pero nosotros estando en la iglesia, y la iglesia es para los enfermos, para los asesinos y para todo tipo de criminales, para las prostitutas, homosexuales, lesbianas y todo tipo de personas, mentirosos y pecadores como nosotros. ¿Quiénes son pecadores? Todos. Todos son bienvenidos. Y Pablo decía, me olvido. ¿De qué nos vamos a olvidar entonces? De tu vida pasada antes de Cristo. Debemos olvidarnos, dejar atrás. No sé qué hacías tú atrás. Si hacías estafas, si mentías, si eras un hombre adúltero, un mujeriego, o una mujer adúltera, no sé qué pasó. Si consumías algún tipo de alcohol, droga, lo que haya pasado, olvídate. Tú en primer lugar, perdónate, deja eso atrás. Pablo dice, me olvido de lo que está atrás. ¿De qué otra cosa debemos olvidarnos? De las acusaciones del maligno. Y les traje este versículo. Porque sabe que a veces no tenemos problemas con nosotros mismos. Porque lo dejamos atrás, gracias a Dios. Pero hay un acusador. Y la palabra establece, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta el mismo Pablo. Dios es el que justifica. Y si Satanás, el enemigo, te acusa y te dice, ¿y qué vas a decir tú si tú eras esto o lo otro? ¿Y tú qué hiciste esto? ¿Acaso Pablo no tuvo acusaciones del enemigo? Sí las tuvo. Pero Pablo decía, el Señor me perdonó. El Señor me justificó. Jesucristo pagó el precio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. En otras palabras, iglesia, tú y yo hemos sido justificados por Dios. No vamos a ser condenados. Y más adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Ni demonios, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, iglesia. Y eso es importante, no solamente que lo creamos, sino que lo celebremos. Así que dele un aplauso fuerte al Señor. El Señor nos ha elegido para salvación. Nos debemos olvidar nosotros de nuestro pasado, dejarlo atrás. Y también las acusaciones de Satanás. Lo que hiciste atrás ya quedó atrás.
El Señor establece que Él tira nuestros pecados al fondo del mar. No te pongas el traje de buzo, busca los pecados, porque hay gente que es así. Y yo creo que hay cosas en nuestro pasado que ni siquiera debemos de mencionarlas, ni por testimonio, porque parece que los hermanos se gozaran con eso. Eso quedó atrás. ¿De qué te debes olvidar también? De tus logros pasados en Cristo. A veces no tenemos, yo no puedo decir, no, que yo era un asesino. No, gracias a Dios que no asesiné a nadie. Ni era drogadicto tampoco. Ni tenía un pasado gris o negro, nada de eso. Pero sí tenemos logros en el pasado. Y he conocido muchos hombres y mujeres, ministros de Dios, que cuando yo estaba en Venezuela, cuando yo era joven, cuando yo hacía esto, cuando yo oraba, hermano, la unción de Dios se sentía. Ok, mi hermano, ¿y cuándo fue eso? Hace 20 años. Cuando yo era presidente de los jóvenes o de las damas, o era líder de tal comité o tal ministerio. ¿Lo estás haciendo ahorita, mi hermano? No, eso era antes, déjelo atrás. Porque sabe que a veces no nos paraliza nuestro pasado, el yo, no nos paraliza Satanás, no. ¿Sabe qué nos paraliza? Las victorias pasadas. Vivimos en el pasado. Cuando yo tenía dinero, hermano. ¿Sabe qué? Yo tenía 3 negocios. Y eso fue en el 70. En el 70, digo yo. Ya, esas calles ni existen. Y hermano, ¿ha conocido gente así? Cuando mis hijos eran pequeños. Mi niñita, mi niño. ¿Qué edad tiene su hijo menor? 30. Ya deje eso. Ya, sigue adelante, bendito pasado. Deja eso atrás. Si eras exitoso antes, si eras un buen ministro, si eras un buen cristiano, quizás hasta un buen músico como Dani. Dani, cuando tengo unos 70, 80 años, cuando yo tocaba, deja eso atrás. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son las victorias de ahora? Punto número 2, extenderse hacia el futuro. Leemos el mismo versículo, en la parte de abajo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El Saint Paul se extiende, y extenderse es esforzarse, continuar, poner todos los sentidos, toda la fuerza, toda la energía, todo mi cuerpo hacia adelante. Y por eso el apóstol Pablo habla de eso. Él está en Roma, en Grecia, Roma, y en ese tiempo ya estaban empezando las Olimpiadas. Y Pablo dice, utilizo la figura del atleta para que ellos le puedan entender. Y eso es importante, Pablo era sabio. Utilizó un lenguaje que ellos comprendían. Y como se hacían Olimpiadas allí y habían atletas, él le dice, bueno, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia delante. Prosigo ¿qué? A la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me olvido de lo que está atrás, me extiendo, me esfuerzo, y proseguir es continuar, no desmayar, no detenerse, seguir adelante. ¿Cuál era la meta de Pablo entonces? Ya lo dijimos. La meta de Pablo era ¿qué? Conocer a Jesús y ser como Él. Él decía, no me importa nada de lo que tengo, nada de lo que fui, nada se compara al gran valor de conocer a Jesús y, si es posible, morir como Él. La meta de Pablo era conocer a Jesús. Él decía, quiero conocer a Jesús. Y hoy el Señor nos dice, olvida el pasado. Olvida tus logros. Si Satanás te acusa, olvida eso. Extiéndete hacia adelante. La mirada del corredor, tu mirada debe estar hacia adelante. No estés mirando hacia atrás, porque hay gente que está corriendo y va así o así. No puede estar tu cuerpo hacia adelante y mirando hacia atrás.
Todo nuestro ser debe estar hacia adelante. Las manos, toda mi dirección, mi inclinación, los ojos deben estar en el terreno, en el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tus ojos, mis ojos deben estar en el camino, que es ¿quién? Jesús. No debemos mirar por otro lado. Que el presidente, no mira al presidente, mira a Jesús. Que la situación económica, mira a Jesús. Que el trabajo, mira a Jesús. Que mi ex, mira a Jesús. Que mi familia, mira a Jesús. Que el vecino, mira a Jesús. No mires a más nadie. Tienes que estar concentrado en Jesucristo. Porque si miramos a los lados, ¿qué pasa? Tropezamos, caemos, perdemos el tiempo, nos detenemos. Hay cristianos que están así, mirando así. Hermano, hay que seguir contemplando la hermosura del Señor. No, dele adelante. Las almas se están perdiendo, el mundo se está corrompiendo, Satanás no descansa y nosotros a veces estamos parados, detenidos. No podemos estar así. La clave de Pablo, que decía olvidarse, pensamiento, la mente. ¿Estamos captando, iglesia? El olvidarse es algo mental, de la mente, del pensamiento. Y dice, extenderse es acción. Por eso la palabra decía, y el Señor decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Debe haber una transformación en mi mente, pero yo debo actuar. No es solamente sí, yo creo. Sí, pastor, yo sé. Actúe. Debemos actuar, porque el que no actúa no sabe nada. Iglesia, haga un compromiso consigo mismo, con Dios, con sus hermanos, conmigo. No diga yo sé si no lo hace. Porque la mayoría de gente dice: sí, yo sé, ajá. Pensamiento, no, anterior. ¿Y la acción? Pablo decía: me olvido y me extiendo hacia adelante, corro hacia adelante, con mi mirada hacia adelante, mi cuerpo hacia adelante, la energía, la fuerza, todo hacia adelante. Y continúo a la meta. ¿Dónde estaban los ojos de Pablo? En la meta. En la meta. Vamos adelante. David, me gusta la simplicidad de Pablo y de David. David decía lo siguiente, el rey David: una sola cosa le he pedido al Señor. Y nosotros nos la pasamos pidiendo cosas todos los días. Todos los días. ¿Quiénes les piden al Señor todos los días? David decía: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Pedía con la mente, con sus labios, pero ¿qué perseguía? Con su acción, con su accionar, con su actitud. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Antes la presencia del Señor estaba en un lugar, en un templo. Ahora la presencia de Dios, ¿dónde está? En tu corazón. Y tú puedes ir al closet, al cuarto, al baño, en la cama, donde tú quieras, y está el Señor contigo. Y empiezas a conversar con Él. Es algo íntimo entre tú y Él. ¿Eso, iglesia, no es maravilloso? Es maravilloso que no tengamos que salir de casa, trasladarnos a un lugar, inclinarnos hacia un lugar para hablar con Dios. Solamente debemos abrir nuestros labios, clamar a Él, y Él va a escuchar. Él va a responder. ¿En qué momento? ¿A qué hora? En cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas. Una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo. ¿Cuál es tu meta, hermano o hermana? ¿Qué estás haciendo hoy para alcanzarla? Y cuando hablo de metas, no hablo de metas terrenales. Porque es bueno tener metas. Es bueno comprarse un automóvil, es bueno adquirir una casa, un departamento, está muy bien. Eso está perfecto. Querer alcanzar una cosa o lo otro, avanzar en tu trabajo, eso está perfecto.
Pero eso se va a quedar acá. Eso es terrenal, en algún momento, eso es finito, en algún momento se va a acabar. Comparándonos con Pablo y con David, ¿cuál es nuestra meta entonces? ¿Será la misma de Pablo o la misma de David? ¿Será que nosotros decimos, aunque conozco al Señor, yo quiero conocer más a Jesús? ¿Será esa nuestra meta? ¿Qué estamos haciendo hoy para alcanzarla? Hoy. ¿Qué hiciste ayer? Antier. Si queremos conocer al Señor, ¿qué es lo mejor que deberíamos hacer? Una de tantas cosas es recurrir a la palabra, ir a su palabra, ir a ese manual de vida. ¿Estás detenido o detenida allí? ¿Te han dado muchos golpes? ¿Estás distraído? Yo sé que es una carrera y es una carrera con obstáculos. Tropezaste con un obstáculo porque no es un camino ancho. Es angosto y con tropiezo y debemos de saltar. Y en algún momento vamos a tropezar, pero ¿estamos detenidos? Si estás detenido, prosigue. Avanza hacia la meta. ¿Qué tienes por delante entonces? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te detiene? No, es que es mi familia. Es que es mi trabajo. No, eso no te puede detener. Si el Señor llegara hoy, ¿qué le diría? Si hoy tuvieras un encuentro con el Señor, ¿qué le dirías? Seguimos adelante. No puedes vivir en el pasado. La meta es futura. El pasado quedó atrás, iglesia. De donde venimos, los logros que hemos obtenido, sean buenos, sean malos, tenemos que seguir adelante. La meta está por delante. No te detengas, iglesia. Nunca te rindas. Avanza hacia la meta. Jesús es la meta. Yo no te traigo acá palabras motivacionales, iglesia. Porque yo te puedo decir, no te detengas, nunca te rindas, avanza hacia la meta. Pero no pronuncio la de abajo, es solo motivación. Y aunque mi deseo como pastor es que te motives, que tengas motivos para accionar, porque eso es motivación, tu mayor motivo de acción es Jesús. Jesús es la meta y nunca podemos perder de vista la meta. Cuando nosotros perdemos de vista nuestra meta y ponemos al esposo, la esposa, un hijo, una hija, el trabajo, cualquier cosa, los estudios, iglesia, vamos a tropezar y vamos a caer. Porque lo único que nos debe importar, no estoy diciendo que desechemos la familia, es el Señor. En primer lugar debe estar el Señor. Ama a tu familia, es tu ministerio, sí, pero por sobre todas las cosas debe estar el Señor. Cuida tu trabajo, sí, sé un buen trabajador, sé un buen vecino, sé amable, sé cortés, sí, pero está el Señor. Si tienes que renunciar, si te tienen que votar, si tienes que perder una cosa o la otra o eliminar amistades, por el Señor hazlo. El Señor es lo más importante. Si te tienes que quitar, despojarte de cosas, pesos para avanzar hacia adelante, hazlo. Incluso el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere que prosigas hacia la meta. Este último versículo dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? La meta de Dios. Que nosotros seamos como su Hijo. ¿Cuál es su Hijo? Jesucristo. A fin de que su Hijo, Jesucristo, fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Eso es precioso, iglesia. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Sabía nuestros nombres. Nos hizo con sus manos. Cuando eras un embrión, tu embrión vieron sus ojos. Preparó obras para que tú las pusieras por marcha. Ha escrito cada uno de nuestros días. ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? ¿Sabe cuándo nacimos y cuándo vamos a partir? Dios ha determinado toda nuestra vida. Eso es glorioso, eso es maravilloso.
Pero quienes debemos correr la batalla, pelear la buena batalla de la fe, somos nosotros. No pretendamos que Cristo corra nuestra carrera. Cada uno corre su carrera, iglesia. Como pastor deseo que ustedes, iglesia, se olviden de lo que quedó atrás y se extienda hacia la meta. Hago unas preguntas. ¿Para qué te eligió Dios entonces? Para ser como Jesús. Lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? Para que Él sea nuestro hermano mayor. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Yo sé que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Pero Pablo decía, yo quiero conocer a Jesús. A profundidad, iglesia. Eso es lo máximo. Quiero darle el desafío de la semana. Identifica tu meta. Y no estoy hablando de metas profesionales, comerciales, terrenales. No estés escribiendo quiero salir de viaje, conocer Europa, no. Eso es así. Si te quieres ir a Australia, que el Señor te mande a Australia. Eso es así. Identifica tu meta. Reflexiona en lo que el Señor nos ha dicho hoy. Deja el pasado atrás. Lo que hiciste, sea bueno o sea malo, y escribe acciones futuras. ¿Qué vas a hacer para conocer más a Jesús? Si te vas a levantar más temprano, más tarde, si vas a leer un evangelio, si vas a leer libros, si vas a leer la Biblia entera, ponte metas así. Esas son las verdaderas metas, las que le importa al Señor. Una casa, un carro, ¿qué es eso para Dios? El Señor te lo puede dar. Si buscamos primeramente el reino y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Las cosas terrenales para el Señor no son nada, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él quiere que lo conozcamos a Él a profundidad. Iglesia, póngase de pie, por favor. Y oremos al Señor. Dígale, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo para que seamos como tu Hijo Jesucristo. Que no se nos olvide eso, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra que la acabamos de estudiar, olvidándonos de lo que quedó atrás y extendiéndonos a lo que está hacia adelante. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Señor, ayúdanos a conocerte, Jesús. Que veamos las cosas como tú las ves, Padre. Que actuemos, que nuestras actitudes sean como tu Hijo Jesucristo. Señor, mira a la iglesia, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, si hay algo en el pasado que los está deteniendo, si los tiene a un lado de la carrera, algo en el pasado, algo que marcó sus vidas, que los traumatizó, que produjo en ellos un shock, Señor. Señor, da libertad en el nombre de Jesús. Si hay alguna enemistad, alguna falta de perdón, trae libertad a sus vidas en el nombre de Jesús, Señor. Que eso que le impide avanzar, continuar, Señor, tú se lo quites a ese hermano, a esa hermana. Si hay alguna enfermedad, alguna acusación de Satanás, quítala de las mentes en el nombre de Jesús, Señor. Cualquier hermano que esté atado al pasado por el mismo, Señor, por sus recuerdos, por la melancolía, por la añoranza, Señor, libera en el nombre de Jesús, Señor. Y que todos podamos extendernos hacia adelante. Que podamos continuar, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que en esta semana podamos reflexionar y que podamos ponernos metas, Señor, de estudiar tu palabra, de meditar tu palabra, de practicar tu palabra, de llevarla a la acción. Que el vecindario, en nuestro trabajo, por donde nos movamos, Señor, pueda ver que hay un hijo o una hija tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Dios les bendiga.